¿qué tal? Les saluda Paola Saavedra. A nombre de Triala Proyecta y Triala Digital, les agradecemos nos acompañen en una transmisión más de la temporada El entorno de negocio. El día de hoy platicaremos sobre una de las tareas descritas en el esquema del contenido del examen PMP 2021 que se llama Evaluar y abordar cambios en el entorno externo de negocio respecto al impacto en el alcance. Y tiene que ver con el análisis de la organización hacia afuera y dentro de ella. Para abordar el tema del entendimiento del negocio, nos acompaña la maestra María Alarcón. Es experta en tecnologías de la información y planeación estratégica de las organizaciones. Actualmente se desempeña como directora comercial y directora de tecnologías de la información. En el ámbito académico, es docente del Diplomado de Administración de Proyectos en la UNAM e imparte la materia de Administración de Proyectos en la Maestría de Informática de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es ingeniera en sistemas por parte del TEC de Monterrey, cuenta con la maestría en Tecnologías de la Información y Administración por parte del ITAM y con la maestría en Administración de las Telecomunicaciones por parte de la Universidad Télécom Sud París en Francia. Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos en la Universidad La Salle en Bogotá, Colombia. Ha obtenido los grados de certificación en Fundamentos de ITIL, versión 3, como Project Management Professional del PMI y Scrum Product Owner Certified. Hola Mari, buenas tardes. Muchas gracias Buenas por tardes. aceptar esta plática con nosotros. Te agradezco que estés aquí. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Gracias. Mari, pues mira, la idea de que nos acompañes este día es porque pues obviamente tú tienes una vasta experiencia ya como directora de una organización y pues nos interesa mucho que desde tu enfoque y esta visión que traes de dirección comentes con nuestra audiencia a qué se refiere todo lo que tiene que ver con el entorno de la organización, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que te haría es, ¿a qué se refiere este contexto interno y externo de una organización? Muy bien. Bueno, pues cuando gestionamos proyectos, a veces, sobre todo cuando vamos empezando en este mundo de la administración de los proyectos, pensamos o tenemos la percepción de que el proyecto se lleva a cabo en el vacío, ¿no? Como en un ambiente esterilizado y decimos, bueno, pues vamos a aplicar todas las técnicas y herramientas de la administración de proyectos y bueno, con eso pensamos que vamos a tener éxito. Y no hay nada más alejado de la realidad. Yo creo que por eso el PMI de manera muy atinada está haciendo un énfasis muy grande en esta parte de lo que es la gestión, la visión sistémica, ¿no? Una visión sistémica donde vemos que los proyectos forman parte de la organización, ¿no? O sea, a veces preguntamos, ¿dónde nace un proyecto? Bueno, el proyecto nace desde la necesidad del negocio, ¿no? Desde que estamos haciendo una planeación estratégica, desde que hacemos un diagnóstico y vemos cuáles son las necesidades. Todo ese diagnóstico, pues, abarca no solo los aspectos internos de fortalezas, debilidades, recursos que tenemos dentro de la organización, sino que también ve hacia afuera, ve oportunidades, ve amenazas, ve todo ese ambiente constantemente. La empresa, cuando estás llevando a cabo toda la dirección de la empresa, es constantemente sí estar viendo hacia adentro, pero es estar viendo qué es lo que sucede en el mercado. Cuando tienes una posición comercial, de repente toda la publicidad, todos los mensajes, todos los comentarios que se hacen en relación a los productos, a lo que se refiere que está relacionado, por ejemplo, ves un anuncio y dices, ok, ese es el mensaje que quieren dar. O sea, es estar muy atento a todo lo que está fuera de la organización. Entonces, es de ahí que existe una relación muy cercana, ¿no? Entre los proyectos, la empresa como un todo, pero también en el entorno, ¿no? Entonces, a veces no lo vemos como project managers
Y yo creo que una fortaleza muy, muy grande que puede tener un project manager es no ver solamente hacia su proyecto, sino ver hacia el resto de la organización y hacia el entorno que rodea a esta organización, porque es de ahí que viene el proyecto. Y con esto va a lograr hablar el mismo idioma de todos los interesados, de los que llevan a cabo el proyecto, de los que ejecutan el equipo del proyecto, pero también del equipo directivo y de toda la organización. Eso le va a ayudar mucho. De hecho, bueno, este enfoque del nuevo examen de certificación hace mucho hincapié en que como directores de proyectos estemos más informados, ¿no? Sobre la estrategia de la organización y el por qué se genera el proyecto que estamos nosotros por ejecutar o por realizar, ¿no? Entonces, sí Es correcto. consideramos que es súper importante estar en línea y estar orientado hacia por qué la organización lo está definiendo, por qué se está tomando la decisión en un caso de negocio de llevar a cabo este proyecto. Correcto. Sí, Muy sí bien, es muy Mari. importante. Muy bien, Mari. Otra de las preguntas que me surgen y que nos han comentado mucho en las sesiones que tenemos con los alumnos durante este entorno de negocio es, ¿cómo le hacen los directivos para definir esas estrategias de negocio a partir del análisis que ellos realizan, ¿no? Como la organización. Bueno, qué mejor que preguntártelo a ti que lo haces todos los días. Claro, es un proceso muy interesante estar involucrado en la planeación estratégica de la organización. He llevado a cabo bueno, he tenido la gran bendición de participar en varios procesos de planeación estratégica y de la ejecución de esta estrategia en algunas organizaciones. Y es muy interesante porque cómo nace, ¿no? Desde que te empiezas a sentar y empiezas a revisar hacia dónde va la organización, qué es lo que quiere, ¿qué es lo que haces? Bueno, primero, para establecer objetivos estratégicos de la organización, lo que se hace es primero hacer una labor de diagnóstico, eh, para empezar, ¿no? Los procesos de planeación estratégica en la organización se hacen a partir de un trabajo colaborativo muy intenso, muy, muy intenso, de un equipo de dirección liderado por el director general de alguna manera también aprobado por el consejo, ¿verdad? Entonces es un trabajo de alto nivel que requiere este involucramiento, pero no solo de la dirección general, sino de un equipo de liderazgo que apoye al director general y que le ayude, que en equipo puedan sacar estos objetivos estratégicos a partir de lo que comentaba hace un momento, ¿no? A partir de este diagnóstico de lo que tenemos dentro de la organización, ver cómo estamos, una CIS, como decimos en sistemas, ¿no? ¿Cómo está actualmente la organización? Tanto en aspectos internos como externos, todo lo que rodea a la organización, el mercado, indicadores, muchas cosas muy interesantes. Y a partir de ahí, ¿verdad? Ya ver hacia el futuro y ver a ver hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, esos objetivos, la combinación de ambas cosas, honrar la historia, pero no vivir en el pasado, reconocer dónde estamos, aprovechar lo que ya tenemos para definir hacia dónde vamos, ¿no? Y así es como lo hacemos, ¿no? O sea, hacemos diagnóstico, utilizamos diversas herramientas de diagnóstico, etcétera. Establecemos un mecanismo de seguimiento y control de la estrategia, como puede ser el Balance Scorecard, ya hay muchas cosas, ¿no? Bueno, pues se establece un mecanismo de seguimiento y control. Y algo muy importante, parte de la planeación, siempre que hacemos planeación, tenemos que tener en cuenta la ejecución, ¿no? Porque me ha tocado también estar en ejercicios de planeación con una planeación muy buena, con un movimiento muy bueno, trabajo colaborativo, pero que no llega a una ejecución adecuada, ¿no? Entonces, ya para completar tu pregunta, Paola, es tener en mente también cuál va a ser el mecanismo de ejecución, cómo voy a garantizar que esa planeación no se va a quedar en un bonito documento
y que realmente va a cobrar vida, ¿no? Entonces ahí tenemos herramientas como las 4 disciplinas de la ejecución, etcétera, o simplemente a mí me tocó estar, uno de mis primeros ejercicios de planeación, simplemente aprovechar las herramientas que ya había y ejecutarlas, ¿no? Y seguir con el seguimiento, con la ejecución de la estrategia, ¿no? Entonces, ahí es donde están los proyectos. Los proyectos están desde que haces un análisis FODA, a lo mejor muy sencillito, y dices, mira, deberíamos aprovechar esta fortaleza para enfrentar esta amenaza. Ahí es donde nacen los proyectos, ¿no? Realmente, ahí es donde empieza la verdadera gestación de los proyectos. Si tú conoces como project manager todo el proceso, pues sabes desde dónde viene, y eso te da mucha fortaleza para contribuir al éxito de los proyectos. Ok, Mari, muy bien. Fíjate, cuando hablas de que estás tú en una planeación estratégica con un cuerpo directivo y están viendo el rumbo de la organización, ¿qué tipo de preguntas suelen hacer estos directivos, este grupo de personas, para analizar ese contexto externo de la organización? ¿En qué se fijan? Tú nos decías, bueno, vemos anuncios, checamos igual la competencia, pero ¿qué es lo más importante, Mari? ¿Qué preguntas se hacen ustedes? Bueno, fíjate que hablando de esta realidad de lo que nos hemos enfrentado el año pasado, fue algo muy atípico, ¿no? Típicamente, ¿cómo se hace? Pues vemos qué es lo que hay afuera. Por supuesto, en el caso de actualmente, por ejemplo, revisamos todo lo que son las cifras de la industria de la construcción, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de la industria? ¿Cómo está dividido en regiones, en todo el país? Tendencias de tipos de cambio, tendencias del PIB nacional, ¿no? En nuestro caso vemos, por ejemplo, en la industria de la construcción es un termómetro muy fuerte de la economía general, ¿no? Entonces, vemos, incluso en algunos ejercicios que hemos hecho, pues hemos llamado economistas que nos ayuden a pensar a ver cómo está este entorno, ¿no? Cómo está el entorno y cómo también nos hacemos de la mayor cantidad de información de la industria, por supuesto, datos de otras empresas similares, etcétera, pero más que nada desde el punto de vista de nuestra posición dentro del mercado. ¿Cuál es nuestra posición dentro del mercado? Nos ponemos también algo muy interesante. Nos interesa mucho ver cómo están nuestros clientes, hacia dónde van. O sea, nuestra idea es pensar con ellos cuál es el plan que ellos tienen y empatar, o sea, en este proceso de alineación de objetivos, empatar las estrategias de nuestros clientes con las estrategias de la organización. Y no solo de nuestros clientes, sino de nuestros socios de negocio, ¿no? Todo lo que sean los distribuidores, etcétera. También nos preguntamos, bueno, ¿hacia dónde quieren ir ellos? ¿Hacia dónde están yendo? ¿Qué es lo que han hecho en el pasado y cuál sería su perspectiva en adelante, ¿no? Ya que tenemos toda esta información, pues vamos juntándola y vamos viendo de qué manera podemos nosotros, cómo podemos enfrentar, ¿no? Toda esta realidad, cómo nos afecta y cómo queremos hacerlo hacia adelante. Hay algo interesante que nos pasó el año pasado. Llegó un momento en que todo estaba tan complicado, tan incierto, era tan turbulento el ambiente exterior, que nuestra decisión fue, vamos a protegernos. Lo primero fue proteger a nuestras personas, a nuestra gente, y sí preguntarnos lo que tú dices de este entorno, qué es lo que está pasando, verlo, pero enfocarlos en nuestras cosas internas, ¿no? En nuestras fortalezas, en nuestra gente, en proteger, en esas amenazas que vienen, por supuesto, todo lo que es la salud, protegerlos de manera muy, muy fuerte, y seguir adelante como locomotora, ¿no? A ver, vamos fuerte porque está demasiado incierto allá afuera. Fue algo muy, muy atípico, ¿no? Y eso yo creo que fue parte de la clave de nuestro éxito, ¿no? Que dijimos, bueno, está demasiado incierto allá afuera, vamos a darle con todo con lo que tenemos y nos seguimos derecho,
¿no? Sí, que está desastroso, que no, que la industria de la construcción está por los suelos, sí, pero ¿dónde sí hay negocio? ¿No? Y entonces volteamos hacia afuera, pero con otra perspectiva, no tanto del PIB nacional, porque si nos guiamos por el PIB nacional, pues habríamos, mejor bajamos la cortina y ya no hacemos nada, ¿no? Entonces es preguntarnos dónde sí hay necesidad, dónde podemos ayudar allá afuera, ¿no? Muy interesante, son muchas preguntas. Y después llega otro pedazo de información y llega otro, y es muy dinámico todo este ejercicio, muy interesante. Claro, Mari, ¿cada cuándo hacen estos ejercicios para revisar este entorno? Bueno, lo que te comentaba hace ratito es que parte de estos ejercicios, cuando es un ejercicio de planeación completo, es porque hubo un cambio en la dirección, porque hay algún cambio completo de organización. Pero parte de la implementación es poner, o de este ejercicio de planeación estratégica, es implementar un mecanismo de seguimiento de la estrategia, con lo que te decía, un balance scorecard, por ejemplo, ¿no? Y ya que tienes en sitio un mecanismo de seguimiento, pues es lo padre que tenemos que estar, te ayuda a mantener actualizada esa estrategia, ¿no? Entonces, eso tiene que ser constante. Cuando vemos, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Las 4 disciplinas de la ejecución. El seguimiento es semanal. O sea, si nosotros pensamos en la estrategia como algo que hacemos cada año, no, o sea, tiene que ser el día a día de la organización y tiene que ser la disciplina de ejecutar esa planeación. Entonces, primera parte de la respuesta, Paola, sería diariamente tenemos que estar evaluando dónde estamos, los indicadores que establecemos, ir viendo son termómetros que tenemos que estar muy pendientes y actuar, ¿no? Porque también puede ser que tú ves el indicador y, sí, híjole, qué mal está. ¿Por qué estaremos así? Y empiezas a inventarte 1000 justificaciones. No, a ver, ¿qué voy a hacer para cambiarle? ¿Y cómo le muevo? ¿Y cómo le ajusto? ¿No? Entonces, yo te diría diario, semanalmente, seguimiento, ejecución. Eso es algo muy, muy importante, el seguimiento. Ahora, cada año sí es necesario hacer un paréntesis en la turbulencia también de la que habla la ejecución, y evaluar, a ver, ok, ya tuvimos estos resultados, pero no nos está dando el crecimiento que queremos, por ejemplo. Ok, entonces vamos a ver qué tenemos que ajustar, ¿no? Entonces yo te diría, cada año sí vamos a hacer un plan de lo que vamos a hacer a lo mejor el año que viene. Sin dejar de lado ese seguimiento diario, férreo, diario, semanal, mensual, trimestral, ¿no? Como lo tengas establecido en la organización. Entonces, estos ejercicios, digamos, anuales son de revisión para evaluar resultados, volver a voltear hacia el entorno externo y ver qué es lo que tenemos allá afuera, ¿no? Ahora, una vez que tenemos ya este plan, digamos, anual, o bueno, cuando estamos en este proceso de hacer esta revisión anual, lo que tenemos de repente una gran tentación, que es que decir, no, ya, a ver, vamos a dejar lo que estamos haciendo y vamos a hacer todo nuevo, ¿no? Entonces, es tener ahí la templanza para mantenerlo sobre esta, como yo les digo, sobre esta línea de vida, ¿no? O sea, que nos va a ayudar a cruzar el río a pesar de que nos lleve la corriente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esa es la periodicidad. Yo no dejaría de lado de verdad ese seguimiento semanal, ¿no? Es muy, muy importante, porque si lo dejamos, por mucho que hagas tu plan anual, pues si el plan anual lo vas a guardar en una carpeta, ¿verdad? Pues no tendría mucho caso. La ejecución es fundamental en estos ejercicios. Claro, y además, bueno, se va dando retroalimentación, pues, de justamente el comportamiento del entorno, ¿no? Porque como es tan Correcto. cambiante, entonces hay momentos en los que tienes que tomar acciones distintas, independientemente de que ya hayas trazado, ¿no? Por algún lugar el camino. Entonces, lo Así es, importante de esto es, o sea, ver la tendencia y con base en eso, pues, tomar acciones, ¿no? así es, así es.
Muy bien, Mari. ¿Cuáles serían las barreras a las que comúnmente te enfrentas tú en tu día a día dentro de la organización, pero a pesar de eso, lograr los resultados que tienes trazados? Claro. Eh, Fíjate que leía un artículo donde mencionaba que más o menos el 70% de los planes estratégicos que se hacen no llegan a tener una ejecución exitosa. Y perdón, es que la planeación es muy importante, pero es igual de importante que la ejecución, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes barreras a la que yo he visto que en diferentes ejercicios es que caigamos en esta falta de comunicación, en esta, o sea, yo pienso que esos planes no se llegan a ejecutar porque no se comunican, se quedan a este nivel de dirección y permean en algunas áreas, pero ya no llegan a permear en otras. Y si esas otras son las áreas, cualquiera, tanto las de soporte y servicio como las sustantivas, el core business, cualquiera de las dos es como la mesa que empieza ahí a tambalearse, ¿no? Entonces, sí es muy importante que haya una comunicación de los equipos directivos hacia sus equipos, hasta el último nivel. Y no solo de que se haga acá arriba la planeación, y que acá abajo siguen instrucciones. O sea, estos ejercicios son así. O sea, la información tiene que venir de los ejecutivos, de los que hacen realmente, ahora sí que llevan a cabo toda la estrategia, los que la ejecutan y finalmente son los que hacen. Entonces, tiene que ser algo así, de los dos lados, ¿no? Muy, muy mezclado. Entonces, por un lado es la comunicación, que muchas veces no se llega a dar. Entonces puedes tener un plan fantástico, pero no se comunica y pues entonces, por ende, no hay la ejecución. También otra cosa es la resistencia al cambio. Es impresionante cómo las personas se aferran a, a lo que fue y cómo, bueno, pero es que me ha funcionado, oye, pero es que no has llegado a la meta, entonces quiere decir que no ha funcionado muy bien, ¿verdad? Sí, pero es que siempre lo he hecho así, ok, pero a ver, hay otras maneras de hacerlo, ¿no? En el área de tecnología esto es muy frecuente, muy, muy frecuente, ¿no? Llega un nuevo sistema y la adopción de los sistemas es algo que siempre es una barda que hay que cruzar, ¿no? Y quizá habría que empezar por ahí, habría que empezar por ahí desde el hecho de que eh, desde que se gestan los proyectos de tecnología, por ejemplo, es un elemento que hay que pensar y volvemos al tema de la comunicación, ¿no? O sea, es algo que hay que gestionar de manera adecuada, hay que comunicar de manera adecuada y pensar en esa adopción desde el inicio, ¿no? Del proyecto. Entonces, esa parte, pues sí es muy, muy importante, ¿no? Entonces, la comunicación, la resistencia al cambio, y bueno, pues yo creo que el tercero es esa gran tentación de caer en el torbellino que mencionaba hace un momento. Uy, no, o sea, a ver, el torbellino está ahí todo el tiempo en la organización, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Por eso es muy importante enfocarnos en esas metas crucialmente importantes, ¿no? Del entorno externo constantemente están llegando cosas, ¿no? Y afectan a los proyectos. De repente un cambio en un precio, de repente un cambio en una nueva materia prima, de repente un cambio en muchas cosas pueden afectar el desarrollo de un proyecto, ¿no? Entonces, y a veces como project managers, cuando lo vemos hacia el interior, no vemos que toda la organización está en un torbellino y decimos, pero es que ¿por qué no funciona? Es que ¿por qué? Si todo lo estoy haciendo y se mi WS, ¿qué está pasando? Ah, pues es que allá afuera hay un torbellino, dos o tres, o un gran torbellino, ¿no? Que es el día a día, el famoso BAU, ¿no? Es esto que está sucediendo constantemente y que no nos permite avanzar.
¿no? O sea, no nos permite tener como los resultados que quisiéramos y yo lo pondría como un tercer elemento que es una gran barda que tenemos que saltar para lograr una estrategia exitosa. Y además, Mari, la importancia de este último punto que mencionas, porque como líderes de proyecto, pues muchas veces estos cambios que se derivan en nuestros proyectos, pues sí, no, nos afectan, ¿no? Y de entrada decimos, ¿por qué hay un cambio? ¿Por qué si ya lo habíamos definido con anterioridad? Pero la recomendación de PMI es pues el entorno, ¿no? El entorno hace que las cosas se vayan modificando y entonces pues tenemos que ir ajustando nuestros proyectos. Aquí lo importante es comentar, pues sí, va a haber un impacto, va a haber un cambio, pero lo más relevante es saber medir ese cambio, ¿no? Ese impacto que va a haber, para poder comentarlo con la organización. Tampoco se trata de que, bueno, hay cambios externos y que todos los aceptes transparentemente, ¿no? En tu proyecto, sino, bueno, ok, hay cambios, voy a plantear este impacto que tiene el cambio y pues platicarlo, ¿no? Con mis respectivos patrocinadores para poder ver cómo lo resolvemos. Ya no se trata de aceptar cambios y aceptar, sino más bien gestionarlos, ¿no? De una manera adecuada para que puedan funcionar. Claro, y como yo siempre les digo cuando hablamos de la gestión de los cambios, a ver, pensar en un proyecto que no va a tener cambios es algo irreal, no, no es posible, eso no va a suceder. Y también la magia de esta parte de los cambios, sobre todo lo que viene externo, dice, pero es que como yo estoy en mi proyecto, yo hago esto como un caballito, ¿no? Que como yo estoy en mi proyecto, no, a ver, ya habíamos dicho y ahora lo vamos a hacer así, no. O sea, los cambios pueden venir de fuera, pero la magia yo creo es entender que gestionar los cambios es darle orden a las cosas. Y el orden lleva al éxito, ¿no? Muchas veces se confunde la práctica de la agilidad con hacerlo todo, sí, con el desorden, con el a ver, lo acepto y lo hago y rápido y ya luego vemos, ¿no? Entonces destapo un hoyo para tapo un hoyo destapando otro. Y eso no es la agilidad también es mucha disciplina y mucho orden, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy bueno que tiene la agilidad y que nos dice que tenemos que estar abiertos a ese entorno, ¿no? Y que tenemos que, al contrario, ver qué es lo que está pasando afuera para estar preparados, ¿no? Entonces es algo muy interesante y que nos da mucha ventaja en los proyectos, porque además nos adecuamos a las necesidades del negocio, pero de una manera ordenada. Esa es la clave, ¿no? Así es. Muy bien, Mari. ¿Qué recomendaciones le darías a los líderes de proyecto para comprender este contexto de las organizaciones a la hora de estar dirigiendo sus proyectos? Pues mira, yo siempre pienso, hace algunos años yo fui jefa de un almacén de tecnología de informática y yo desde mi trinchera me puse a investigar, porque fue en la organización estaban implementando la planeación estratégica nueva para toda la organización, una organización muy grande a nivel nacional, muy importante. Y yo desde mi almacén me puse a investigar, ¿no? A ver, está bien interesante esto. Vamos a ver de qué habla, qué es lo que quiere decir el director general, ¿no? Y empecé a leer lo que quería decirnos con unas estrategias de comunicación fantásticas, eh, muy bien comunicadas, muy bien planteadas, estructuradas claramente. Y yo empecé a ver, ok, estos son los objetivos del banco, ¿no? El banco. Ok, entonces, a ver, yo desde mi trinchera, ¿cómo voy a hacer mis proyectos, ¿no? Para colaborar y contribuir y alinearme a lo que quiere la Junta de Gobierno, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido una clave muy importante para poder tener proyectos exitosos. Entender qué es lo que quiere la organización para que yo mis proyectos, cada movimiento que yo haga, estén alineados para darle valor a la organización. Curiosamente, la organización lo nota de inmediato. De alguna manera, se ve cuando hay con un project manager
está haciendo la gestión de su proyecto no por llevar el proyecto, sino por darle valor a la organización, por darle valor a su área, para contribuir a los objetivos, ¿no? Entonces, pues yo les sugeriría que se empapen, que se enteren, claro, hasta donde más sea posible, ¿verdad? Habrá organizaciones donde pues esto a lo mejor varía muchísimo, ¿no? Pero cuando hay un interés en esta planeación, es algo que te impulsa, ¿no? Que te da, cuando estás dando valor, solito el proyecto fluye, ¿no? Y eso es algo interesante. Y vuelvo a uno de los comentarios iniciales. ¿Esto cómo lo logras de manera adecuada? Yo creo que un project manager tiene que tener un enfoque sistémico. ¿Cómo le afecta a mi proyecto? Claro, internamente dentro de todos los elementos, a los stakeholders, dentro de las áreas de conocimiento, cómo gestiono mis riesgos, cómo me afecta la mitigación de un riesgo, así, ¿no? Todos los aspectos. Pero también este enfoque sistémico de mi proyecto, cómo afecta al resto de la organización, ¿no? Entonces, es en todos los niveles, no es solamente ver cuál es el misión, visión, eso ya es, ya tiene que tener muy entendido, ¿no? Pero ¿cuáles son los objetivos de la organización? ¿Cuáles son esos aspectos a los que yo me voy a alinear y en el camino a quién voy afectando, a quién voy beneficiando, con quién colaboro, ¿no? Entonces, ¿cómo pues vamos a hacer que juntos jale esa carreta, ¿no? Y yo creo que eso es parte fundamental. Cuando no tenemos ese enfoque sistémico es cuando está el típico project manager a la antigüita, ¿no? Que nada más es el chicotito, que nada más está viendo aquí, que yo no sé, o sea, yo te lo mandé, ¿no? Eso es lo anti-enfoque sistémico. Entonces, ese enfoque sistémico yo creo que es fundamental para poder entender que somos parte de un organismo vivo, que es la empresa, la institución donde estemos desarrollando el proyecto, ¿no? Así es, Marino, pues súper interesante este punto y porque casa mucho con lo que nos están planteando en el esquema del contenido del examen. El por qué es Correcto. importante crecer esta visión nuestra del proyecto hacia la organización, generar el valor, que también es un punto súper importante ahora con los proyectos, y pues entregar los resultados que se esperan, ¿no? Colaborando, otra palabra clave que has dicho, ¿no? Colaboración con tu equipo de Importantísimo. trabajo, con las áreas funcionales con las que tengas que tener contacto. Entonces, bueno, es un desarrollo y un crecimiento de todo el equipo. Correcto. Bien, María. Oye, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta plática con el equipo y pues que hayas compartido con nuestra audiencia estos conocimientos que pues durante una larga trayectoria has llevado a cabo en las organizaciones, Mari. Muchísimas gracias por aceptar. Al contrario, Paola, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de la vida de colaborar con ustedes. Y bueno, pues hacer una última invitación a que el project manager realmente se interese, se involucre y se enfoque mucho en esa alineación con los objetivos estratégicos de la organización que incluyen este diagnóstico del entorno externo. Tener las antenitas bien levantadas y estar muy alertas a todo lo que pasa alrededor del proyecto, no solo hacia el interior. Así es, Mari. Muchísimas gracias por tus comentarios. Bueno, Gracias a llegamos ti, Paula. al final de esta transmisión. Les agradecemos su preferencia. Recuerden suscribirse al canal de Triala Digital y que tenemos una cita la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.